cómo se explica. ¿Y cómo? Pues lo vamos a ver a través de una serie de proyectos y actividades que vamos a realizar a continuación. ¿De qué forma vamos a desarrollar este punto? Pues de primera vamos a darle a los niños una serie de imágenes, como pueden ser estas, que estamos viendo en la presentación, en las cuales vamos a darles lugar a que hagan una lluvia de ideas y nos puedan decir qué consideran que es arte y qué no. Por ejemplo, ¿esto sería arte o esto? ¿Y qué decís de los toros? O los automóviles, ¿pueden considerarse arte? ¿Y esto? A día de hoy hay 1000 formas de arte, solo tenemos que saber qué es el arte en mayúscula o el arte en minúscula. Vamos a hacer hincapié en que el arte es lenguaje e imaginación, ¿verdad? Sí, entre otras muchas cosas que también veremos, pero más por encima. Vamos a ver, dentro de la parte del cómo, que es la que vamos a desarrollar ahora, hemos hecho hincapié, han hecho mis compañeros, en que hay que resaltar que el arte es lenguaje e imaginación. Dentro de los textos del tema 1, una cosa que se desarrollaba era el trabajo por proyectos que tenemos ahí. ¿Eso en qué consiste? En unir la faceta artística, el arte, con otras disciplinas del saber. Por ejemplo, unir arte con historia, con ciencia, con lenguaje. ¿Cómo se hace eso? Pues nosotros vamos a desarrollar, vamos a potenciar el aspecto imaginativo del arte. Lo que vamos a intentar es desarrollar la capacidad imaginativa productiva del individuo. Nuestro proyecto va a consistir básicamente en utilizar un proyecto de pintura rupestre para unirla con otras cuestiones que van a estar relacionadas con otras unidades didácticas, en otras materias que los niños están dando a la par. Es decir, haremos coincidir esta actividad con esas unidades didácticas. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo vamos a enseñarlo? Básicamente lo que vamos a hacer es una pintura rupestre, pero será la última parte de un trabajo que se hará dividiendo la clase por grupos. Haremos grupos de unos 4 o 5 alumnos. Bueno, el tema en la pintura rupestre nos pueden servir para introducir muchas más cosas. Una de ellas, por ejemplo, es el propio hecho histórico de la época en la que se utilizaban este tipo de pinturas, el habitáculo, la cueva donde vivían, lo que representaban, los animales, los signos, el lenguaje que se utilizaba para hacer estas pinturas, puede ser información útil cuando ellos estén dando pues, la prehistoria, ¿no? El conocimiento del medio. También nos puede servir para entender que eso era un medio de lenguaje para ellos. Por ejemplo, en una de las unidades didácticas se les explica a los niños el origen del calendario. El origen del calendario viene, sobre todo la duración mensual, porque el hombre en la prehistoria, cuando veía la luna, le llamaría munga o yo que sé, cualquier palabra de la época, hacía marcas en la cueva, iba pintando y veía que coincidía que hacía 28 marcas desde que aparecía la luna llena, desaparecía hasta que volvía a aparecer. Pues gracias a eso, la duración actual de los meses va asociada al ciclo lunar. ¿Qué vamos a hacer entonces? Hacer grupos de trabajo. Le encargaremos cada una de estas facetas a un grupo de niños que busquen cuestiones que estén relacionadas con el lenguaje, con la historia y demás, y nosotros le iniciaremos ese trabajo dándole pistas, o explicándole ejemplos como este que os acabo de contar, para que ellos busquen cosas relacionadas con esa pintura que vamos a realizar. ¿Con qué objetos? Por ejemplo, saber qué objetos vamos a pintar, qué tipo de animales vamos a pintar. Ellos pueden buscar otras pinturas reales, rupestres, a través de internet, usando las nuevas tecnologías, y con toda esa información quedaremos en el aula, un día en el que se empezará a pintar ese mural, vemos esa pintura, pero que tendrá una base, un pozo, con una razón histórica, acerca del lenguaje, todo lo que podamos aportar dividido en esos grupos de trabajo. Esa es la actividad básica que vamos a hacer. ¿Cómo potenciamos el lenguaje y la imaginación? Los niños se tienen que implicar y primero documentarse, pero después volcar eso que han aprendido en la realización del mural. A partir de la documentación que ya tenemos hecha anteriormente, hemos realizado ya un boceto acerca de lo que hemos investigado. Y a partir de ese boceto, los niños ya tienen claro lo que van a dibujar. Por eso, ahora vamos a hacer un mural
mural grande para la clase, que ya se sabe más o menos cómo lo tenemos organizado y los motivos del mural, más o menos la pintura rupestre en este caso. Y ahora aquí tenemos una representación de cómo sería lo que los niños dibujarían. En este caso, por ejemplo, vamos a poneros una práctica en la cual sería un papel que en el caso del mural sería continuo y arrugado como hemos hecho aquí. La manera de pintar el papel sería, por ejemplo, con materiales de desecho como pueden ser esto, que es de diversas ceras de otras clases, sanguina, carboncillo y pasteles, que se han quedado ya pulverizados por el uso y ya no sirven para hacer otro tipo de dibujo. Después de arrugar el papel, haríamos así, cosa que los niños fácilmente hacen, y utilizaríamos un trocito de salva uñas de este, como en vez de un difumino que les costaría más caro. Cogiendo trozos muy pequeñitos de los colores más primarios, como pueden ser el amarillo, el azul y el rojo, haríamos las figuras que le interesase que saliesen. Por ejemplo, tampoco tienen que ser una obra de arte. Bueno, pero entonces, Virginia, ¿las figuras que estáis pintando tienen alguna razón de ser? ¿Son figuras al azar? No, por ejemplo, al habernos documentado sobre la parte histórica de la época, podríamos saber que, por ejemplo, aquí se representan a dos índalos, que son de la cultura indálica, de los pueblos prehistóricos de Almería. En ese tipo de poblado, por ejemplo, tenían la costumbre de la caza de conejos y de otro tipo de animales, también en ocasiones zorros, y criaban ganado. Por ejemplo, esto sería 2 tipos de cabras. Entonces, como materiales, pues ya decimos que podríamos, incluso para darles más la sensación de que sea más antigua todavía, que utilicen materiales que pueden encontrar perfectamente en su casa y luego pegarlos, como son el colacao, azúcar, que puedan hacer ellos sus propios inventos a la hora de pintar. Lo mismo con la cava a la hora de pintar, un poco junto con los restos de lápices, a la hora de pintar cualquier cosa que en el mural. Pueden pintar con carboncillo, que podrían utilizar perfectamente el cisne que queda en una chimenea, por ejemplo, algo así. Bueno, pero entiendo que el material utilizado les sirve a ellos mismos para ponerse en el lugar del hombre antiguo, ¿no? Se fabrican es la idea que sus propios ungüentos, ¿no? Y el material para dibujar, que es lo que pasaba antes. Claro, por ejemplo, aquí podríamos, con un tizón de carbón de la chimenea, podemos dibujar perfectamente una persona, cogiendo miel. El tipo de dibujo que utilizaban era muy fino, muy de pintar básicamente con rayas. Los colores pueden mezclar los primarios e incluso materias que encuentren por casa, que no necesitan que sea un material muy elaborado para que pueda quedarles bonito. E incluso pueden investigar sobre más tipos de cosas. Fijarlo con laca en vez de con acrílico, con fijador directamente. Pegar incluso elementos naturales, hojas, ramas. Naturales, introducir pinturas de otro tipo, cualquier cosa. Simplemente haciendo así, incluso pueden borrar lo que quieran y empezar de cero. ¿Nos puede enseñar el resultado? ¿Nos puede enseñar el resultado? Pues, si esperáis un poco, sí, porque ahora mismo. Pero básicamente esto quedaría pegado en una pared, bien fijado, y sería grande. Bueno, da el pego total como pintura rupestre prehistórica. Te podía ganar la vida.
¿Y cómo enfocaríamos, Pablo, nuestro proyecto de otra manera a la parte de las TICs? Bueno, como veíamos la parte tercera de nuestro tema, te acordarás, vinculábamos la faceta artística con otras muchas. Aquí en este proyecto lo hemos hecho con arte rupestre, pues con otras disciplinas, ¿no? Como conocimiento del medio, con lenguaje y demás, pero también podemos darle otro enfoque, en vez de algo tan primitivo como el arte rupestre, hacer algo mucho más moderno y que además usemos las nuevas tecnologías de forma creativa, porque lo que queremos es que los niños aumenten, potencien su creatividad. Hay una página muy chula que hemos encontrado, vamos a poner dos ejemplos que valdrían para este asunto. Una de ellas, que podríamos hacer el taller en clase, por ejemplo, este fotógrafo que con objetos cotidianos, pues, aparecen frutas, objetos que podemos tener en casa, con alambre, pues crean escenas bastante curiosas, ¿no? Los niños podrían tratar de representar algo así perfectamente en clase. Esta sería una opción bastante válida, ¿no? Y luego también hemos visto una página que emula o te permite pintar como un señor que se llama Jackson Pollock, un pintor muy curioso, y la página permite hacer cosas muy similares al tipo de pintura de este hombre. Métete en la página. Esta es genial. Se llama Pintar como Jackson Pollock. Bueno, pues si esto quiere abrir, podemos hacer pinturas muy similares a las suyas, y luego imprimirla. También podríamos tener un debate en clase después y ver si el niño es capaz de decir qué es lo que ve en esa pintura o qué es lo que trata de representar. Podemos poner hasta la firma del autor, ¿verdad? Sí. Vale, El escape. Y aquí tenemos la firma. Bueno, estos son solo dos ejemplos de infinitas posibilidades que hay en la red. Afortunadamente ahora tenemos unos medios impresionantes para hacer multitud de cosas, Pero ¿se puede potenciar la actividad creativa del niño? Sí. ¿Se puede relacionar el arte con el resto de disciplinas del currículum? Perfectamente. Esto era todo y esperemos que os haya gustado.